Comenzó la nueva era de Donald Trump al mando de los Estados Unidos, o la edad dorada, como la llama él. Con una avalancha de órdenes ejecutivas, el nuevo presidente de la mayor potencia económica del planeta comenzó con sus promesas de campaña. Declaró estado de emergencia en la frontera, cerró la principal vía legal para solicitar asilo. Comenzó el proceso para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París y la OMS, y también indultó a 1.500 personas por el asalto al Capitolio. Pero no solo eso, también arrasó con 78 políticas de Joe Biden, entre ellas los programas de diversidad, equidad e inclusión. En medio de un servicio religioso, una obispa episcopal le pidió al mandatario tener piedad contra quienes tienen miedo. Es que la velocidad que Donald Trump está realizando es deliberada, dejando poco tiempo para analizar los cambios que está implementando. Eso sí, si bien la firma de estos decretos es fácil, ahora viene la parte difícil. Algunos de estos decretos ya están siendo impugnados judicialmente y los cambios permanentes deben realizarse a través de leyes. De todas formas, esta nueva era de Donald Trump muestra a un presidente distinto al que vimos en 2016. Esta vez sabe lo que quiere y cómo hacerlo. Tiene una línea dura contra la inmigración y la ha puesto como prioridad. También pareciera estar actuando por sobre la ley al hacer un uso generoso de su poder de indulto. Y no olvidemos a los nuevos amigos de Donald Trump. Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg tuvieron un asiento asegurado en la ceremonia de juramento. Los tecno-oligarcas, como los llaman algunos, tienen un lugar privilegiado en el gobierno de Donald Trump, siendo el hombre más rico del mundo la mano derecha del presidente de los Estados Unidos. Aquí comienza Conexión Global Prime. Y para analizar cómo fue esta ceremonia de juramento de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos, vamos a ver ahora el informe que preparó Laura Soto. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Entrada triunfal de quien protagonizó una remontada política como ninguna otra en la historia de Estados Unidos. 4 acusaciones penales, una condena, 2 intentos de asesinato. Nada de eso le impidió lograr su objetivo, regresar al poder de la potencia norteamericana. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. Así se marcaba el inicio de la segunda era Trump, un mandato en el que promete desmantelar parte del legado de su predecesor. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Fue una jornada que comenzó desde temprano con los clásicos rituales del día de la juramentación. Primero asistió junto a su esposa Melania a un servicio religioso en la iglesia de St. John en Washington, D.C. Posteriormente fueron recibidos en la Casa Blanca por Joe y Jill Biden para participar de la tradicional recepción con té y café, una cortesía que Trump no tuvo hace 4 años con el mandatario saliente, ni tampoco lo acompañó para tomar la posesión del cargo en el Capitolio. Esta vez, ambos viajaron juntos hasta la sede del Legislativo, donde los esperaban varios invitados, los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. También magnates como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk, este último con un papel preponderante en su gobierno. El presidente y vicepresidenta salientes recibidos con aplausos.
Luego fue el turno del vicepresidente J.D. Vance. Y por último, Donald Trump. Este año la ceremonia se trasladó al interior de la rotonda del Capitolio debido a las gélidas temperaturas, algo que no ocurría hace más de 40 años. The golden age of America begins right now. Fue su mensaje inicial tras ser juramentado como el presidente número 47 de Estados Unidos, un discurso de media hora en el que criticó a la administración saliente sentados a sus espaldas. Adelantó una serie de órdenes ejecutivas, como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur por la crisis migratoria. Dijo que cambiaría el nombre del Golfo de México a Golfo de América y prometió recuperar el Canal de Panamá. Mencionó además un éxito que tanto la administración saliente como la entrante se adjudican: el cierre de un nuevo acuerdo de alto al fuego en Gaza. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Con 78 años, Donald Trump se convierte en el presidente más longevo en asumir el cargo en Estados Unidos, superando por tan solo 5 meses a Joe Biden. Horas antes de dejar la Casa Blanca, el líder demócrata se adelantó a los hechos y emitió indultos preventivos para distintos adversarios del mandatario recién investido. El último gesto de un hombre que con 82 años culmina más de 5 décadas de vida pública. Y para ya comenzar a analizar entonces este tema, nos acompaña Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Robert, ¿cuán distinto puede ser este segundo mandato de Donald Trump? ¿Qué lo diferencia de 2016? Bueno, se ha comentado mucho que esta vez, como tú también mencionaste, sabe lo que quiere hacer y sabe cómo hacerlo. Tiene más experiencia en gobierno. Eso es un punto. Y el segundo punto que se ha comentado mucho es que se ha rodeado de gente distinta, se ha rodeado de gente que no le va a limitar en lo que quiere hacer, que no le va a decir que no, y esas cosas que quiere hacer también son más radicales. Viene al poder ahora con un plan que se ha llamado el Proyecto 2025, y muchos de los decretos que él empezó a anunciar desde las primeras horas de su presidencia están muy en línea con ese proyecto que tiene que ver con los temas que conocemos, ¿no es cierto? Migración, salirse de estos tratados internacionales, imponer impuestos a las importaciones de países como Canadá y México, etcétera. Ahora, cuando hablas de la gente que lo rodea, ¿te refieres a su gabinete o a estos tecnócratas? Las dos cosas. Yeah. En el gabinete estamos viendo personas que básicamente están ahí más que nada por su lealtad hacia el personaje de Donald Trump. En muchos casos son personas que no tienen ni siquiera experiencia relevante para esos cargos, pero lo que atrae a Donald Trump hacia ellos es esa lealtad, empezando por la vicepresidencia. Pero también en la burocracia. Uno de los decretos que firmó, o varios de los decretos que firmó ayer, van en la dirección de darle mayor poder al Ejecutivo, más que nada a la presidencia, de echar a personas que son de carrera y contratar personas que básicamente pueden comprobar de alguna forma su lealtad hacia Trump como persona. Ahora, en ese sentido, ¿cómo queda el Partido Republicano en torno a Trump? Porque no es lo mismo hablar del Partido Republicano que del trumpismo. Bueno, hemos visto muchos vaivenes en el partido, momentos que el partido se opuso a Trump, cuando empezó a surgir como candidato, 2015, 2016, luego cuando ganó, como que se lo empezaron a apoyar, ¿no? Se organizaron en torno a su presidencia. Luego cuando vino ese terrible momento del 6 de enero, en que Trump animó a sus partidarios a tomarse el Capitolio, hubo muchas críticas de líderes republicanos en el Congreso que se vieron personalmente afectados por ese ataque,
incluso dispuestos a hablar de impeachment, de destituirlo, en fin, a pesar de que ya se estaba yendo. Pero luego esas mismas personas empiezan a apoyarlo de nuevo durante este proceso, en la medida que Trump demostró que su poder sobre el partido está absolutamente consolidado, a tal punto que ha puesto a su nuera como uno de los grandes líderes de la organización del partido. Ahora, es interesante lo que dices porque, claro, con este indulto a estas 1.500 personas, no hemos sabido de qué dicen los republicanos respecto de este perdón que muchos dicen que Donald Trump acá se sobrepasó y está tomando la justicia en sus manos, prácticamente. Yo creo que está claro que muchas de esas personas, líderes republicanos, en el Congreso dicen una cosa en privado y otra cosa en público. O sea, son personas, como digo, que estuvieron directamente afectados por el ataque el 6 de enero, pero ahora no les queda otra sino que apoyarlo. En parte porque Trump ha sido muy claro dada su popularidad en la base republicana, en el electorado republicano, que si esos congresistas no lo apoyan, Trump se tira en contra de ellos en sus propias elecciones. Y hay que recordar que las elecciones congresionales, es decir, en la Cámara de Representantes, ocurren cada 2 años, un proceso electoral constante. Necesitan el apoyo del presidente, entonces se quedan callados. Ahora, claro, Trump tiene una mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero claro, esto puede cambiar en 2 años más. ¿Es inteligente lo que está haciendo de firmar decreto para hacer todo ahora en un inicio? Yo creo que hay varios puntos. Uno es ese, sin duda las presidencias son cortas, una presidencia de 4 años es corta, una presidencia dada esa elección de medio tiempo hace que la presidencia norteamericana sea incluso más corta. Pero al mismo tiempo yo creo que Trump está dando señales, ¿no? En muchos de los decretos, la firma de esos decretos no significa que el día de mañana sean ley. Claro. Algunos decretos ya sabemos, no son constitucionales. Se van a pelear en las cortes. Va a haber un proceso político. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente que Trump firmó los decretos, los firmó en hora prime, en televisión, en la oficina ovalada, con la prensa presente, contestando preguntas, o sea, hizo un show. Sí. Cada decreto que firmó, lo firmó en un papel, dio vuelta al papel, mostró su firma, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Le está mostrando a sus partidarios, a su electorado, que está cumpliendo con sus promesas. Ese electorado, en 6 meses más, cuando esa promesa no es rechazada por la Corte Suprema o por alguna razón no se pueda implementar, eso probablemente no lo van a saber. Lo que ellos van a saber es que el presidente está cumpliendo con las promesas que dio durante la campaña y con eso mantiene su apoyo. Ahora, ¿qué habla de la sociedad estadounidense? Porque Trump ganó en el voto popular, eso no es menor, y vemos que hay un cambio. Él hablaba mucho de la economía, del bolsillo, que era un problema fundamental para los estadounidenses, pero ahora habla más de la migración como el problema fundamental de Estados Unidos, y según las últimas encuestas, la ciudadanía al parecer también está de acuerdo con que hay que echar a los migrantes ilegales del país. Entonces, ¿está leyendo bien Donald Trump a la ciudadanía estadounidense a diferencia de los demócratas? Yo creo que en parte lo lee bien, pero en parte también él crea la realidad. O sea, sabemos que las cifras de la economía norteamericana están muy buenas. Desempleo muy bajo, crecimiento, la bolsa subiendo, todo eso ocurría el último año o 2 años antes que asumiera Trump. O sea, pero él logra crear la impresión de que la economía está mala, en parte por la inflación, ¿no? Cuando hay mucha inflación, altos niveles de inflación, que también ha venido bajando, pero la gente siente que las cosas están más caras y por lo tanto Trump se aprovecha de eso para crear una impresión de que la economía está muy mal. De la misma forma, una cosa impresionante, salió una encuesta esta semana que muestra que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos creen que Trump fue el responsable por el acuerdo de los rehenes en el Medio Oriente, sí, cuando eso lo logró Biden, y Trump lo mencionó en su discurso. O sea, Trump crea realidades, ¿no? Y en gran medida son mentiras, pero logra crear esa realidad. Entonces, en cuanto a la inmigración, claramente la inmigración es un tema en todo el mundo, ¿no? Es un tema en Chile, es un tema en Europa, es un tema en Canadá, es un tema en Estados Unidos.
no sé si la mayoría de la gente quiere echar a los migrantes. Lo que sí quieren es controlar la frontera, que es una cosa bastante razonable. Es muy difícil controlar una frontera en un país del tamaño de Estados Unidos. Hay que ver qué es lo que logra Trump. La cosa más controversial es este tema de echarlos. ¿Cómo se echan? ¿A quiénes echan? Trump ha hablado de echar a inmigrantes ilegales, pero también uno de los decretos que firmó, que es uno de los decretos que no es constitucional, es este decreto que dice que los hijos de las personas ilegales o no documentadas, no ilegales, no documentadas, ya no serán considerados ciudadanos norteamericanos. El derecho a la ciudadanía por nacimiento. Correcto. Y eso no es constitucional. Entonces, ese nivel de... se empiezan a implementar cosas que ya van un poco más allá, yo creo, de lo que la ciudadanía probablemente con la cual la ciudadanía se siente cómoda. Ahora, respecto precisamente a esta tregua, este alto al fuego, que claro, se logra justo el día antes en que él asume. ¿Cómo crees que va a ser entonces la política internacional de Donald Trump? Porque claro, se está saliendo de la OMS, del Acuerdo de París, sin embargo está teniendo contactos con Vladimir Putin, con Benjamin Netanyahu. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Donald Trump respecto a las relaciones internacionales? Yo creo que hay varios aspectos si uno mira la política internacional de Trump. Por un lado, tanto Trump como el partido y su base electoral tienen una tendencia aislacionista. O sea, son personas que no quieren ver a Estados Unidos involucrado en el mundo, no tienen tiempo para la OTAN, ¿no es cierto? No quieren mandar soldados a mantener la paz en algún país, no quieren armar nuevas guerras. Todas esas cosas que Estados Unidos ha perdido un poco la paciencia y la tolerancia por ser la policía mundial. Por el otro lado, tiene este discurso de poder y de expansión, que quiere invadir Groenlandia, quiere invadir Canadá, o tomarse Canadá, que Canadá sea el estado número 51, tomarse el canal de Panamá, etc. Bueno, eso ¿cómo lo va a hacer? Si hay una contradicción. Claro. Él dice que lo va a hacer a través de presión económica. Algo de presión económica sin duda se puede imponer sobre países como Canadá, México, Panamá. Pero hay un límite. Entonces hay una contradicción que todavía yo creo que muchas personas no se dan cuenta, que es que Trump, yo creo que trata de imitar un poco a Ronald Reagan en lo que se llama como la teoría del loco, ¿no? De que los adversarios crean que él está tan loco que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que Reagan, que también hablaba al principio de su presidencia de esa manera, pero también eso lo apoyaba con la disposición y voluntad a usar las Fuerzas Armadas, a invadir lugares, bombardeó Libia, invadió Granada, en fin. Tenía soldados en Beirut que fueron atacados. Trump no muestra esa disposición y por lo tanto en algún momento el mundo se va a dar cuenta de que este discurso de querer expandir territorio, él habló el otro día de expandir territorio, bueno, eso hay que hacerlo de forma militar y por el otro lado no está dispuesto a usarlo militar. Claro. Entonces habrá que ver cómo se da eso. Y por ejemplo, estas órdenes respecto de cambiar el nombre al Golfo de México por América, no tiene ninguna incidencia más allá de el nombre. Entonces, tú dices que esto iría también en esta idea de decir que, claro, es una locura hacer esto, pero más bien se trata de lograr otros objetivos. Trump usó en su discurso inaugural del otro día, usó un término que fue bien interesante, que es el destino manifiesto, que es una idea que existe del siglo XIX, que Estados Unidos tiene el derecho que viene desde el destino, o sea, desde Dios, a hacerse cargo del continente primero y luego del hemisferio. Y eso es la idea que ha estado detrás durante más de 100 años, 150 años, ha estado detrás de las políticas de Estados Unidos en Centroamérica, de su política hacia Cuba, hacia República Dominicana, en fin. Eso es una idea que se ha ido, que fue retrocediendo en la segunda mitad del siglo XX, particularmente después del involucramiento del golpe de Estado y otras cosas que hizo Estados Unidos. Y Trump lo mencionó el otro día. Entonces yo creo que el tema del Golfo, que de cambiarle el nombre al Golfo de México, tiene que ver con dar señales de que él considera el hemisferio como
su esfera, no solamente como su esfera de influencia, sino que directamente como parte del territorio sobre el cual él tiene ciertos derechos y privilegios, y eso incluye, dicho sea de paso, Groenlandia. Hacer de Estados Unidos grande otra vez, también iría en ese sentido de su discurso. Cuando habla de hacer Estados Unidos grande otra vez, está hablando de volver a una época en que Estados Unidos estuvo dispuesto a organizar esos golpes de Estado, a ocupar esos territorios o a expandir su territorio hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por tu interesante... Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Y Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas en torno a la migración ilegal. Tenemos una gráfica con las principales órdenes ejecutivas para que las revisemos antes de presentar a nuestro siguiente invitado. En primer lugar, declaró emergencia nacional en la frontera sur con México, y esto le permite trasladar tropas del ejército al lugar. De hecho, hoy ya se confirmó que 1.500 soldados adicionales a los 2.000 que están en el lugar serán trasladados a la frontera sur. También puso fin inmediato a la aplicación CBP One, que podían acceder los solicitantes de asilo. El mismo día en que juró Donald Trump, esta aplicación fue cerrada. También firmó una orden para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, algo que ya está siendo cuestionado, y distintos estados presentaron demandas en contra de esta orden. Y por último, también puso fin a la norma que prohíbe las redadas en lugares sensibles, por ejemplo, iglesias y escuelas. Y para conversar más de las consecuencias de estas órdenes ejecutivas, tomamos contacto con Vladimir Carrasco, quien es director de programas del medio ambiente y migratorios de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, quien está actualmente en Los Ángeles. Muy buenas noches, Vladimir. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Vladimir, esta serie de órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que tienen para los migrantes en Estados Unidos? Sí, de 36 órdenes que firmó el presidente Trump, 30 fueron dirigidas a los inmigrantes y a la comunidad inmigrante. El primer impacto que tuvo es dar miedo y crear caos y ansiedad en nuestras comunidades. Pero aquí en Chirla, como siempre hemos hecho por casi 40 años, vamos a seguir defendiendo a todos los inmigrantes y a las personas que han sido impactadas por estas leyes que son anti-inmigrante e inhumanas. Vamos a continuar a estar ahí con nuestra gente al lado, dándole sus talleres de información de sus derechos, formando acciones, estando activos en las calles, porque vamos a demostrar que aunque haya tanta negatividad contra los inmigrantes, aquí sabemos y vamos a continuar a elevar que los inmigrantes son esencial para este país en cuanto sea la economía, pero también en la cultura, y eso es lo que vamos a continuar a hacer, continuando hacia adelante. Vladimir, ¿y tienen información respecto de lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos después de esta declaración de estado de emergencia? Sí, no tenemos más información de la que ha pasado. Ahora casi 30,000 personas están en limbo. No sabemos qué van a hacer o qué proceso vamos a proseguir para poder entrar legalmente, ¿verdad? Siempre dicen, hay una de las narrativas que los republicanos usan, es que te pongas en la fila y entres al país legalmente. Pero ahora, en el primer día, el presidente Trump otra vez confirmó que no hay ninguna fila, no hay ningún proceso. El proceso migratorio americano está roto, y está roto a propósito. Y lo vimos en ese primer acto del presidente. Entonces ahora la situación en la frontera estaba mal y ahora está más mal, con todos nosotros sin saber qué va a ser los próximos pasos de esta administración. Vladimir, según tu expertise, ¿estas medidas
si bien apuntan a frenar la migración, ¿tendrán ese efecto o es más bien poner en peligro a los migrantes que quieran llegar a Estados Unidos? Claro, claro. Como aprendimos la primera vez que la administración de Trump estaba en la oficina, estas pólizas anti-inmigrantes no funcionan para detener la migración. Hay que ir y ponernos en el enfoque en las causas de la migración, como el cambio del medio ambiente, por ejemplo, que esta administración no reconoce, pero también el desplazamiento de las personas por el crimen y la escasez de recursos también. Pero esto son cosas que han padecido este país, que han pasado por muchos años y van a seguir continuando. Las personas se han movido naturalmente desde el principio de la vida. Y las monarcas nos enseñan todavía que el movimiento es algo natural, y ahora como enfrentamos aquí en Los Ángeles estos incendios, se ve que el cambio climático nos va a afectar a todos, no importa dónde te quedes. Entonces lo que podemos hacer como un país que tiene tanto más privilegio y tantos recursos es proveer un camino salvo y legal para todas estas personas que están desplazadas, sea por la economía, sea por el clima, que puedan venir a buscar un mejor futuro aquí. Y que tenga un proceso que tenga dignidad, que sea amigable y no sea tan aterrorizante. Vladimir, esta fue una promesa de campaña de Donald Trump y lamentablemente estas medidas en contra de migrantes, que en su mayoría son latinoamericanos, no sorprenden porque Donald Trump ya lo había anunciado, lamentablemente, y de todas formas la mayoría de los estadounidenses votó por Donald Trump. ¿No temen que ahora pueda comenzar un discurso de odio hacia los migrantes? Claro, y por eso es que nos estamos enfocando en ponernos en acción. Chirla, por ejemplo, está lanzando talleres de conocer sus derechos para que todos los inmigrantes que están aquí en California y en esta área, pero también nos puedes acceder en chirla.org, tengan sus recursos de saber que cualquier estatus migratorios que tengas, tienes derecho aquí en este país, y vamos a hacerte saber que estamos contigo, no importa en qué situación estés. Ayer tuvimos una vigilia de acción. Ayer hicimos una demostración bien grande aquí en Los Ángeles con sindicatos y organizaciones religiosas, y tuvimos cientos de personas que fueron a demostrar su apoyo por la comunidad inmigrante, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El odio contra el inmigrante que está proporcionando la administración Trump y los republicanos al nivel nacional no es algo que está pasando a nivel local. En nuestras comunidades lo que se ve es el valor y el beneficio que traen los inmigrantes en nuestra comunidad. Ahora, en las respuestas a los incendios forestales que estuvimos aquí en Los Ángeles, los primeros voluntarios que fueron a responder fueron los inmigrantes, los trabajadores que trabajan afuera, los trabajadores que son de limpieza, fueron a recoger la basura de la calle para que el incendio no llegue a la casa, que no se crezca más. Pero ese va a ser el trabajo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y más que eso, la coordinación con nuestras organizaciones. Vamos a trabajar en coalición porque sabemos que en la unión está el poder y solo el pueblo salva el pueblo. Vamos a unirnos, a conocernos a nuestros derechos y vamos a luchar contra todas estas políticas que sean inconstitucionales. Vamos a pelear con cualquier acto que sea inconstitucional o que viole los derechos humanos. Vamos a ponerle desafíos legales en las cortes y vamos a ir caso por caso a defender a nuestra gente contra deportación también. Pero sí, el odio contra el inmigrante no es algo que existe
aquí en los barrios y en las comunidades. Es solamente algo que están tratando de proporcionar a nivel federal, y aquí en Los Ángeles le estamos diciendo que no, y vamos a trabajar a nivel federal y nacional con nuestros compañeros organizaciones comunitarias por el país entero para elevar ese mensaje, que nosotros no nos vamos para ningún lado y vamos a seguir luchando por el pueblo inmigrante. Vladimir, es muy interesante eso último que nos dices. Entonces, desde que asumió Donald Trump, ¿no han visto un cambio inmediato respecto del trato de la ciudadanía estadounidense hacia los migrantes? ¿Me puede clarificar la pregunta, por favor? ¿No han visto entonces un cambio del trato de los ciudadanos estadounidenses a los migrantes después de que asumió Donald Trump? Y tampoco han visto efectos inmediatos de estas órdenes que firmó Donald Trump, entiendo entonces. Sí, claro, ha surgido el número de crimen contra las personas de color y los inmigrantes con esta narrativa que ha puesto la administración de Trump. Pero nosotros aquí hemos visto lo opuesto. En la acción que tuvimos ayer, de las cientos de personas que estuvieron allí, un gran por ciento fueron personas. Le preguntamos al grupo, ¿cuántos? Levante la mano si no son inmigrantes. Y un gran por ciento de la habitación levantó la mano, enseñando que aquí están los ciudadanos al lado de los inmigrantes, luchando por un mejor futuro, que reconocen que el porvenir de todos significa que tenemos que luchar por los más pobres, los más desafortunados, los trabajadores, y en cuidar a los trabajadores ahí llevamos a la sociedad hacia adelante. Y por último, Vladimir, ¿hay miedo por parte de los hijos de los migrantes después de esta orden ejecutiva que ya sabemos que es inconstitucional y que ya estados están demandando esta orden respecto del derecho por ciudadanía? Pero ¿no hay miedo de todas formas respecto de lo que pueda pasar con estos niños? Claro, mucho miedo, y también impacta a las personas en poder salir, en buscar trabajo, en buscar recursos. Los inmigrantes han demostrado en las semanas y en los días en que después de la elección del presidente Trump, que hay mucha ansiedad y miedo en la comunidad. Cuando estábamos dando recursos para las personas afectadas por los incendios forestales, entonces esto es una situación de emergencia que solamente lo único que te debe preocupar es tu bienestar y el bienestar de tu familia. Y las personas, la primera pregunta que hacían es que si la policía está ahí, que si ICE o CBP está en el área para poder decidir si puedo ir a buscar recursos. Entonces, solamente dando agua y comida, la gente tiene miedo en ir a buscar esos recursos, porque la situación en el nivel federal, aunque sea inconstitucional, nuestra gente no sabe que esas leyes no van a ser, o esas acciones ejecutivas van a ser retrasadas por las cortes, porque no van a fluir a llegar a las calles. Pero la gente no sabe eso. Entonces lo primero que vemos es el miedo y la ansiedad. Entonces hemos visto que las personas, aunque haya un fuego forestal en la ciudad, no están yendo a buscar los recursos por miedo de estar en contacto con ICE y CBP. Y ahora las familias que han estado aquí por generaciones y ahora tengan hijos o hijas que son ciudadanos, pero los padres o los tíos no tienen un estatus. Eso se llama, le decimos mixed status household. Esos hogares también tienen mucho miedo en pedir ayuda, aunque califican por ayuda, aunque son ciudadanos, no quieren poner en peligro a su familia. Entonces ese es el miedo que hemos visto en las comunidades. Vladimir Carrasco, director de programas de Chilca, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime, y por supuesto les deseamos todo el éxito y también por supuesto respecto de la emergencia por los incendios en California. Que estés muy bien. Gracias, pa'lante mi gente.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos más con Conexión Global Prime. Y quizás una de las medidas más llamativas de este primer día de mandato de Donald Trump fue el indulto a 1.500 personas acusadas por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Los 1.500 indultados, algunos ya habían cumplido su condena, pero la mayoría entonces salieron esa misma noche de la cárcel y muchos aseguran que con este indulto Donald Trump estaría tomando la justicia en sus manos. Él asegura que estos acusados son rehenes y justificó estos indultos con mentiras, diciendo que ese día había agitadores externos que realizaron este asalto al Capitolio. Recordemos que este asalto se llevó el 6 de enero de 2021 por estos adherentes de Donald Trump que llegaron hasta el lugar porque no reconocían los resultados de la elección presidencial en la que ganó Joe Biden. Eso sí, este indulto se opone diametralmente a las declaraciones que dio el 6 de enero de 2021 Donald Trump, donde cuestionó entonces y criticó de manera tajante la violencia en el Capitolio. Revisemos esas declaraciones de archivo. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Y para conversar más de esto vamos a tomar contacto con Cristian Farías, quien es periodista, abogado, editor en Harvard Law School y quien está en New Jersey. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Placer es mío. Cristian, tú que estás allá en Estados Unidos, ¿cómo se tomó esta primera medida de los indultos a 1.500 personas que realizó Donald Trump? Bueno, como en todas partes o como en muchos lugares, Estados Unidos está muy polarizado entre los dos partidos. El un país bipartidista, están los demócratas y los republicanos. Y obviamente, debido a la influencia de la polarización, muchos piensan realmente, especialmente del lado de los adherentes de Trump y de los republicanos, que lo que ocurrió el día 6 de enero fue un abuso de poder en el sentido no como lo piensan los demócratas o la gente más de a pie, la gente que no adhiere a ningún partido, que realmente fue un día de infamia, que realmente fue un ataque a la democracia, fue un ataque a las instituciones de este país y que no había habido un ataque de esa índole, por más de 100 años, desde la guerra civil aquí en Estados Unidos. Y por lo tanto, aquellas personas que sí rompieron la ley, ya sea con violencia o con otros métodos, entrando a lugares o oficinas o atacando a policías como ocurrió en ese entonces, tuvieron que enfrentarse a la justicia. Y claro, debido a que muchos aún no aceptan los resultados de la elección del año 2021 y que realmente piensan que le robaron la elección a Donald Trump, muchas de esas personas ahora están de acuerdo con la decisión que tomó el nuevo presidente. Y eso en realidad trae abajo o echa abajo la investigación más grande de esta historia de la Fiscalía Nacional del Departamento de Justicia, con todos estos casos que fueron ya perseguidos, fueron ya adjudicados, que muchas personas ya han servido sus sentencias, hay personas que aún siguen en la cárcel, otros que están en libertad vigilada, o incluso casos, más de 200 o 300 casos que están pendientes aún en tribunales, están siendo de a poco desestimados. Eso realmente deja mal parada la administración de Trump desde el punto de vista del respeto a la ley, del respeto a las instituciones, porque ahora con qué autoridad moral va a poder Trump tratar de, quizás ir en contra de otros casos en los cuales ha habido policías que han sido heridos, ha habido personas o incluso edificios de gobierno
que sean desecrados o que sean interrumpidos. Cualquier acto oficial que de repente alguien decide interrumpir quiere decir que en base a lo que ocurrió el 6 de septiembre eso ya no sienta precedente. Entonces, bueno, está por verse, pero como en muchas partes la polarización le permite a Donald Trump hacer esto, y la pregunta está si es que esto va a acarrear consecuencias más adelante. Ahora, Cristian, ¿qué opina el resto del Partido Republicano respecto de estos indultos? Porque claro, queda la sensación entonces que Donald Trump está superando, sobrepasando la justicia y la ley en Estados Unidos. Claro, y bueno, los deja como en una situación un poco compleja, porque el Partido Republicano aquí en Estados Unidos es el partido de la ley y el orden, es el partido pro policías, es el partido pro instituciones, por lo menos teóricamente. Entonces, y como muchos de estos casos también fueron investigados por la FBI, fueron investigados por el Departamento de Justicia, aún quedan personas que Trump ha nominado para su propio gabinete, como Pam Bondi, que viene a ser la fiscal nacional que él designó, que aún no ha sido confirmada por el Senado. Está Kash Patel, que es el designado para dirigir la FBI. Y bueno, como estos casos ahora se vienen abajo, la pregunta está, bueno, ¿estos nominados apoyan lo que hizo el presidente con las mismas instituciones, las mismas agencias que ellos están dispuestos a dirigir? Y bueno, eso trae muy por abajo la moral de las personas que trabajan en estas instituciones, porque muchos de ellos no son personas políticas, no son personas que realmente respondan en ninguno de los dos partidos, sino que ellos simplemente hacen su trabajo. Y bueno, que les desestimen una labor de tantos años y de miles y miles y miles y miles de horas de investigación, millones de documentos que se han traído a tribunales para adjudicar estos casos, realmente todo eso se viene abajo. Y bueno, la pregunta está, ¿qué tan lejos pueden llevar los republicanos este mensaje de que ellos son pro policía, pro ley y orden, si es que la ley y el orden del 6 de enero no ha sido respetada? Y bueno, solamente se está echando abajo como si fuera solamente una consecuencia de la politización de los partidos. Cristian, hoy también conocimos esta orden ejecutiva que, bueno, la firmó ayer Donald Trump respecto de los trabajadores que están incluidos en la Ley de Diversidad, Inclusión y Equidad, que ahora están, por así decirlo, con licencia, y se espera que prácticamente los despidan entonces en los próximos días. ¿Qué se sabe de estos funcionarios? Bueno, la identidad no está muy clara todavía. La pregunta es que muchos de estos funcionarios eran en efecto mujeres, personas de raza negra o latinos o personas LGBT que en base a su identidad ellos también tenían estas posiciones que era realmente para aumentar la diversidad de los rangos en el gobierno federal. Como en muchas otras instituciones, ha habido poca diversidad, no solamente en cuanto a género o en cuanto a identidad racial, sino que en muchas otras áreas. Falta de diversidad geográfica, falta de diversidad profesional en muchos lugares de poder. Y bueno, por eso es que existían estas iniciativas de parte del gobierno de Biden y también en el mundo empresarial. Pero debido a que Donald Trump, tuvo una campaña muy identitaria él mismo en contra de este tipo de programas en base o a favor de personas de raza blanca. Supuestamente su gobierno va a ser el gobierno del mérito, no en que las personas son escogidas en base a su color de piel, que no era lo que ocurría antes, sino que simplemente eran medidas que para tratar de aumentar el número de personas con las capacidades, con las calificaciones de llevar a cabo sus trabajos, pero que representaran la realidad demográfica del país, porque la realidad es que si uno quiere asistir a tribunales, si uno quiere recibir servicios, prestaciones del gobierno y el público no se ve reflejado en los funcionarios del gobierno, bueno, es muy probable que la gente desestime de estos servicios y que piense que realmente no están para servirle. Entonces, por eso es que ese impulso para llevar a cabo la diversidad, la equidad y la inclusión es muy importante. En cuanto a qué tan lejos llegue Trump con esta purga, por así decirlo, este despido de tantos funcionarios, no se sabe todavía, pero si es que
Es cierto de que muchos de estos funcionarios son minorías raciales o mujeres o personas LGBT. Bueno, estas personas, estos funcionarios puede que tengan recursos ante la justicia porque también es ilegal despedir a personas en base a su identidad. Cristian, está haciendo noticia en Chile el sermón que dio esta obispa episcopal en el que pidió misericordia a Donald Trump. Te invito, y también a los televidentes, a que revisemos ese momento. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. Sermon. What did you think of the sermon? What did you think of the What did you think of the sermon? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, press. Thank you, press. They can do much better. Cristian, esto te lo pregunto como ciudadano de a pie y también como migrante. ¿Hay miedo en Estados Unidos ahora que llegó Donald Trump? Claro que sí, hay mucho miedo porque hay muchas personas que realmente, dependen sus vidas, sus trabajos, su existencia, depende de las cosas a las que se dedican. Días antes de que Trump asumiera el cargo, una agencia migratoria en California ya trató de hacer una especie de redada en un lugar de trabajo donde muchos inmigrantes se congregaban, donde muchos inmigrantes asistían, y solamente se requiere una noticia como esta, un acto de parte del gobierno, no importa en dónde, para que eso conlleve a que muchas personas tengan miedo en otras partes, porque, por muchos años personas han podido hacer sus vidas acá, tienen hijos, tienen casa, tienen sus pertenencias, y el hecho de que los vayan a devolver a una nación en la cual ellos dejaron hace mucho tiempo, eso realmente causa de que muchas personas realmente no sepan cuál sea el futuro. Y de la misma manera, muchas personas de la sociedad civil, abogados, organizaciones no gubernamentales y organizaciones pro-inmigrantes ya se han comprometido con demandar al gobierno o interponer acciones para evitar que esto ocurra. Pero eso no quita de que eso sí causa que muchas personas, incluso se ha sabido que en lugares donde se han preanunciado que van a haber redadas migratorias, las personas ya no van al trabajo, los niños no van al trabajo, no van a la escuela, porque ocurrió hace varios años de que cuando hubo una redada así y los padres no llegaron a casa porque fueron detenidos, los niños no tenían dónde llegar a sus casas, no tenía nadie que los fuera a buscar. Entonces eso no solamente afecta a los trabajadores, sino que afecta a las familias, afecta a comunidades enteras. La pregunta es si es que Trump va a llegar o va a cumplir con sus promesas de hacer deportaciones masivas y los efectos que eso va a tener tanto socialmente como económicamente, porque ya está, muchos han predicho, muchos han estimado de que esto sí va a traer consecuencias económicas, consecuencias geopolíticas. Y la pregunta es si es que Trump está listo y su partido está dispuesto
a vivir con las consecuencias, porque eso va a traer consecuencias para el GDP, va a traer consecuencias para la inflación, va a traer consecuencias para muchas industrias como la construcción, como los servicios, como el turismo, donde muchos inmigrantes trabajan. Y bueno, esto no solamente se trata de la comunidad inmigrante o la comunidad de personas indocumentadas, sino que sus familias. Muchos de ellos no son indocumentados, muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses, pero como son familias mixtas, con solo que deporten a una persona, esa deportación tiene efectos masivos más allá de esa persona. Cristian Farías, abogado y periodista que está actualmente en Nueva Jersey. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Te agradezco por la invitación. Y nosotros terminamos este capítulo de Conexión Global Prime con este inicio de este nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, que ya en solo los primeros días ha tenido variadas consecuencias y por supuesto vamos a estar atentos a lo que ocurre con la primera potencia económica del planeta. Que estén muy bien, buenas noches.